niño también. Si alguien no se puede aguantar, pues que fume, pero mejor que no. Bueno, hoy contamos con la presencia de Marcos. Buenas tardes, Marcos. Hola. Que viene en presentación del blog Comunti. Tenemos también aquí a Enric Duran, activista català, que entre 2006 y 2008 expropió 500.000 euros a diferentes entidades financieras y que al acabar su acción lo hizo público. Destinó todo el dinero obtenido a financiar diferentes movimientos sociales anticapitalistas y actualmente está impulsando diferentes alternativas para vivir al margen del sistema impuesto, como por ejemplo el movimiento de los ecoxarxas de la Cooperativa Integral Catalana. Buenas tardes. Y tenemos a Lucio Urtubia, quien consiguió estafar a Citibank 3.000 millones de pesetas para invertir el dinero en causas en las que creía. Su trayectoria se resume en sus propias palabras como anarquista, atragador, falsificador, pero sobre todo albañil. Damos las gracias a los ponentes. Tot seguit empezará a hablar Marcos, pero también quería decir que después de que hablen ellos podréis preguntar o anónimamente a través de unas cajas con papel y boli o simplemente directamente con unos micros que van a rular por aquí. ¿Sí? Si algú no vol ser anònim, doncs amb paper i boli, i tenim dues noies que tindran papers i bolis. ¿Sí? Vale. Pues cuando quieras, Marcos. Vale. Bueno, ya está. Sale un poco cortado, no sé, de lo mismo. Sobre. Pues me llamo Marcos, vengo en representación del blog Comunti. Moltes gràcies per convidar-me i bueno, faré la presentació no en català sinó en castellà, més que res perquè com es posarà a la xarxa pues, perquè la pugui escoltar o veure la major part de gent possible, ¿no? Entonces, gracias a los que me han invitado y espero que sea de provecho para vosotros y para mí también, evidentemente. Yo soy el menos, de los que estamos aquí me parece, el menos antisistema, ¿vale? No obstante, yo lo que me pregunto es qué es el sistema, ¿vale? Entonces, antes de ir en contra de él, lo que hago es preguntarme qué es el sistema. Y el blog Comunti, yo vengo en representación de dos personas que son los hermanos Ferrer quienes lo están llevando. No querían venir porque están siendo amenazados junto con otras personas que estamos investigando el tema. Y bueno, ya recibimos varias amenazas, hemos descubierto la quiebra de España que se produjo en mayo, bordeamos dos quiebras, una en mayo, otra en junio-julio. Nos iban a destinar 540.000 millones de euros de rescate, al final no ha sido necesario porque vinieron los chinos, a cambio les hemos dado el 40% del petróleo que teníamos en Brasil. Y luego pues hay otra persona que está descubriendo todo el tema falso del PIB, que el PIB no ha caído un 3,7 sino entre un 15 y un 18% ya. No se puede decir por la sencilla razón de que nuestra deuda va en porcentaje de PIB y entonces si el PIB ha caído más de lo que realmente se está diciendo, pues nuestro volumen de deuda con respecto del PIB crecería mucho más y por lo tanto quedaríamos abiertamente insolventes en los mercados internacionales y a partir de ahí pues ya sabemos lo que iba a pasar, reestructuración, etcétera, ¿no? Entonces lo que intentamos hacer es dar la información. Y si eso es ser antisistema, pues somos antisistema. Yo lo que pienso es que todos los agentes del mercado colaboran de forma más o menos espontánea, no para producir un equilibrio, que sería lo que se entiende por economía clásica, sino lo que entendemos es que los agentes económicos colaboran. Un agente económico es un consumidor, un proveedor o quien sea, ¿verdad? O un banco. Colaboran simplemente dentro de una forma de orden. Es dentro del caos que supone hacer colaborar a la gente en función de los bienes, servicios, precios, ofertas, demandas, se produce un orden donde encontramos trabajo. Ese orden es el que ahora está quebrando, ¿vale? Cuando quiebra el orden, entonces la sociedad quiebra a continuación y la parte más visible es que quiebra el sistema internacional de pagos y eso es lo que estamos bordeando ahora mismo, y cuando eso se produce pues no se genera empleo, etcétera, ¿no? Se paraliza la economía. Entonces, antes de ser antisistema, vamos a ver qué es el sistema y luego así cada uno se puede posicionar mejor frente a ese concepto de una forma u otra,
y a ver qué herramientas podemos tener. Entonces, en primer lugar, como Chomsky, a mí me gusta Chomsky, una serie de cosas de él, y es muy pulcro con el lenguaje y los conceptos, voy a ser muy pulcro y muy honrado, me voy a posicionar ideológicamente, ¿vale? Entonces no voy a hablar de medio ambiente, de desarrollo sostenible, de calidad de vida ni de energías alternativas, porque esos son conceptos hechos, ¿vale? Elaborados ad hoc, y entonces eso es un neolenguaje, lo estudió muy bien Orwell en 1984, y todo eso tiene una larga tradición, y mediante el lenguaje llevas a la gente al camino que quieres, porque todos nos ponemos a discutir dentro de un lenguaje, pero estamos todos dentro del mismo campo de batalla, y yo lo que quiero es salir del campo de batalla, a mí no me va esta batalla, entonces salgo del lenguaje, ¿no? Tampoco voy a hablar de derechas, de izquierda, para mí no existe eso, existe la sociedad, ¿vale? No existe el capitalismo y el comunismo, lo que existe es la economía en cuanto a gestión de recursos escasos. Y una colaboración social, que a veces la haremos más colectiva y a veces más individual, según nos corresponda y entendamos entre nosotros. Por lo tanto, a mí esto del capitalismo y el comunismo no me parece una forma de andar dividiendo a la gente, y hoy más que nunca necesitamos lo más posible colaborar. Todo eso de rojos, azules, patronos y proletarios me parece que son términos que pudieran tener en algún momento de la historia algún punto de palanca por el analfabetismo que existía en la sociedad, pero ahora creo que tenemos cierta formación y podemos entender que tanto el jefe como el obrero están todos debajo de la bota del banquero. No sé si me explico. Uno porque paga la hipoteca y el otro porque paga las deudas en su empresa. Entonces, cuanto más empleados tenga un empresario, pues hombre, mejor, más empleo se genera, ¿no? Pero el otro día me enteré, antes de ayer, me quedé sorprendido, solo hay 2.500 empresas en España que facturan más de 20 millones de euros al año. Entonces, mal vamos, ¿no? Al final todos vamos a terminar cobrando 420 euros, ¿no? Al ritmo que vamos. Entonces, intentar salir de esto es intentar un poco ir en contra del sistema. Yo voy a posicionarme ahí, ¿no? Entonces pasamos de este lenguaje. Ahora vamos, lo que voy a explicar, ¿vale? Es una pirámide de crisis que vienen en oleadas sucesivas. Ya hemos vivido las dos primeras y ahora se acercan las dos siguientes, ¿no? En cuanto una crisis ha entrado, ya no sale, ¿vale? O sea, es decir, que por eso es una pirámide, porque en cuanto ha entrado una, ya ahí se queda, ¿de acuerdo? Y entonces se añade otra y se añade otra. Si se llama tormenta perfecta, no lo sé cómo se llamará. La cuestión es que tenemos esto ahora mismo delante, ¿no? La primera crisis es la energética, ¿vale? Voy a explicar que es una crisis provocada, ¿vale? O sea, la crisis energética no se tenía que haber producido, pero se ha producido, ¿vale? Porque no se agotó el carbón y llegó el petróleo, que yo sepa, y no se agotó la madera y llegó el carbón, ¿verdad? Ahora os voy a explicar una cosa muy bonita. Los bosques británicos se van a privatizar. En la Carta Magna de 1200 y pico, los bosques británicos son públicos de toda la vida. Eso es una propiedad de la gente, De ahí Robin Hood y los bosques de Sherwood y todo esto, Y uno de los motivos por los que Reino Unido pasa al carbón es porque ya no se puede talar más madera, porque desaparecerían los bosques que son propiedad del común. Y entonces no queda más remedio que buscar otra fuente energética y se descubre el carbón, se empieza a usar, ¿no? Minas y tal. Pues no se acabó la leña, apareció el carbón, no se acabó el carbón, apareció el petróleo. ¿Cómo puede ser que se nos esté acabando el petróleo y no aparezca otra cosa? Aquí pasa algo, ¿no? Entonces no se acaba el mundo, pero nos quieren hacer creer que se está acabando, Hay ciertos intereses y evidentemente hay una mala asignación de recursos económicos que no permiten que aparezcan otras opciones energéticas que tienen que aparecer. No es lo que pensáis, ahora veremos lo que es esto más adelante. Lo tengo que explicar, entonces son unas novedades que voy a decir. Entonces la economía no me voy a posicionar de orden lógico, no me voy a posicionar de orden más bien de teoría epistemológica, no de carácter ideológico, ya he dicho izquierda, derecha, capitalismo, comunismo, sino lo voy a hacer de forma lógica, ¿vale? Y de ahí pues saldrán las cosas, yo entiendo, de una forma espontánea. Por lo tanto, vamos a intentar fundamentar la economía desde el a priori, que se llama. Kant lo entendía el a priori, no es lo que es antes de una experiencia u otra, sino antes de cualquier experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene la economía? Vamos a hacer un a priorismo en economía. ¿Qué es lo que hay en economía antes de cualquier experiencia? Antes de que nos pongamos a, nos encontramos con, ¿vale? Y entonces el tema es, ¿y qué hay? ¿Qué es esa economía? Bueno, pues no es la matemática, eso del PIB y las inflaciones y todo el tinglado. Lo que nos encontramos como economía no es la matemática. De hecho, uno puede
puede no saber matemática y hacer muy bien economía y defenderse perfectamente comprando y vendiendo, ¿no? Por lo tanto, eso es otro engaño que tenemos, y es que si no sabes matemáticas no hay economía. Pues mire, no es verdad, porque antes de aparecer los libros contables ya existía la economía, ¿eh? Entonces es un apriorismo que hay ahí que tenemos que descubrir. El problema es que la fundamentación de las ciencias desde el a priori es anterior a la aparición de la economía, ¿eh? Y entonces la economía aparece ya cuando se ha desarrollado la física, las ciencias positivas, etcétera. Sobre todo ha habido un gran desarrollo de matemática, y la idea fundamental del keynesianismo, sabéis que Keynes es el principal estudioso de Isaac Newton, entonces recopiló toda su obra, ¿no? Y es de fundamentar la economía como Newton fundamentó la ley de gravitación universal y todo esto, pues los cálculos de fluxiones, y descubrió todo el tema matemático. Pero no se puede hacer, y el error que arrastramos ahora mismo en economía es ese intento de fundamentar las cosas dentro de un equilibrio cuantitativo cuando lo que se tiene que estructurar es un orden social, ¿vale? Entonces es cuando pasamos a ser las personas números, de seguridad social, estas historias, ¿verdad? Todo queda cuantitivizado, ¿no? Y queda deshumanizado. Por lo tanto, ¿qué es lo que aparece como a priori en la economía? Digo unos cuantos, y esto, si alguien quiere reflexionar, hay otros más. La conciencia individual de cada persona, eso es un a priori. Los monos no hacen economía, las personas sí, ¿eh? Las piedras no hacen economía, las plantas se polinizan, ¿eh? Nosotros hacemos economía, intercambiamos bienes y servicios, afectos, etcétera, ¿no? Luego, a continuación de esa conciencia, descubrimos que estamos nosotros, y fuera de nosotros hay otra cosa, que es la naturaleza por un lado y la sociedad por otro, ¿no? Y que esta sociedad aparece cohesionada por una serie de instituciones sociales que ahora explicaré qué es lo que son. Esto es lo que se nos entrega, es decir, en el hecho de aparecer en esta vida, estas cosas descubrimos y nos aparecen, ¿no? Y que a continuación lo que descubrimos es que aparece la colaboración espontánea entre los individuos, en primer lugar cuando el niño nace y la mamá le da de mamar. O sea, es decir, le quiere, hay un afecto, se juntan un padre y una madre, hay un clan. Esto en Atapuerca se está viendo, 800.000 años antes de Cristo ya hay una comunidad social, se cuida a los abuelos, etcétera, se atiende a los enfermos. Por lo tanto, automáticamente aparece una colaboración espontánea entre los individuos como defensa frente al resto social, frente a las adversidades naturales, etcétera. Esto es otro a priori en la economía. Es decir, que la colaboración es espontánea, no es forzada, ¿vale? Y la vida se desarrolla dentro de un orden cronológico. Esto es obvio. Si a una persona le pegas un shock en la cabeza y le quitas las coordenadas espaciotemporales, es cuando queda groggy. Se dice que ha quedado groggy, no sabe dónde se encuentra, ¿eh? Quiere decir que nuestra vida la desarrollamos en un pasado, un presente y un futuro. Pensamos qué queremos hacer, pensamos que ha sido nuestra vida, qué errores he cometido. Solemos echar las culpas a otros casi siempre, si no me hubiera pasado esto. Bien. Y luego que frente a mismas situaciones en apariencia objetivas, diferentes individuos entienden subjetividades distintas. Es de que los colores se hicieron, ¿no? Diferentes sabores, etcétera. O sea, si colocamos una gama cromática y yo digo en qué momento aparece el violeta, pues uno dirá que aparece aquí y otro aparece allá, ¿no? Pues lo mismo con los colores, así con los sabores y con cualquier subjetividad en la vida. Cosas que aparentemente son totalmente objetivas, diferentes individuos las entienden de diferentes formas, diferentes culturas, etcétera. ¿Qué son las instituciones sociales? Tres fundamentalmente. El lenguaje. El lenguaje nos viene dado, ¿vale? El lenguaje radicalmente aparece de la conciencia del individuo, ¿eh? El hecho de conocernos a nosotros mismos, el lenguaje, lo se dice, el verbo interior, el verbo mental que tenemos, como es rico y es prolífico, nos da a comunicarnos con, es decir, la conciencia individual de un sujeto le da a llevarse a explicar a otros. Oye, mira, me da cuenta de esto, lo otro, tal, ¿eh? El lenguaje, la comunicación, es una cosa que nos viene entregada, nos la encontramos, nos la enseñan en casa, etcétera, ¿no? Otra cosa que nos encontramos es el derecho. Esto es muy importante, que hay una ley donde tendemos a no agredirnos, fruto de esa colaboración espontánea tendemos a hacer un código civil, entre comillas, ¿no? Unos usos y costumbres, donde la gente no quiere darse de palos, ¿eh? No quiere darse de palos y colabora entre ella y dice, bueno, pues haremos las cosas de esta forma, hacemos unas normas, una carta magna, Solón, aparece por ahí en Grecia, el código de Hammurabi, etcétera, ¿verdad? O sea, tenemos diferentes momentos, se observan, ¿no? Cosas. Y luego hay una cosa curiosa y es el dinero. El dinero forma parte de la institución social. Ahora, ¿qué es dinero? Ahora lo veremos, son muchas cosas, ¿vale? Cualquier cosa que dos personas nos pongamos de acuerdo en decir que es dinero, pues será dinero. Otra cosa es que eso fructifique en el tiempo, ¿vale? Pero a lo mejor temporalmente nos sirve, ¿no? Puede ser temporalmente dinero el tabaco, pero luego cuando salimos del campo de concentración ya no, ¿eh? Entonces pasa a ser otra cosa. Hoy puede ser dinero el dólar, pero si quiebra el sistema internacional de pago se acabó el tinglao, ¿vale? Y veremos que hay una cierta tensión, no sé si me da tiempo a explicarlo, histórica, donde hay un intento de control de qué sea el dinero por parte de una élite. Esa es la banca.
lo cual no quiere decir que la banca no sea una institución necesaria, sino que por su posición de privilegio tiende a controlar esa emisión de dinero. Y nosotros nos tenemos que defender. Y para defendernos tenemos que conocer qué es el dinero y qué es la economía y qué son estos a priori, colaborar, etc. Volver a la raíz social del carácter económico de la vida, por ejemplo, ¿no? Y entonces estas cosas no son estáticas, sino que son evolutivas. Por eso ahora el dinero es el dólar, antes no lo era. Antes era la peseta, ahora es el euro, antes de la peseta el real de Bellón, antes era el peso, nosotros entregamos el dinero, el yuan chino y el dólar americano tienen su raíz en el peso español, acuñado en las cecas de México fundamentalmente, se llevó a través de Filipinas y a través de México, ¿no? Y también del talero alemán. Pero que el talero alemán a su vez viene de la plata española que traíamos de América y dábamos en pago a los banqueros alemanes. Es decir, el sistema monetario internacional se empieza a construir gracias a la plata que trae España de América, bien por los pagos a los banqueros alemanes que hacen los taleros, bien por la moneda que acuñamos aquí en las cecas, fundamentalmente América, etcétera, los pesos. Y conviven, los sistemas monetarios conviven, porque entendemos que un dinero tiene una relación con otro, establecemos los parámetros de intercambio y a partir de ahí pues sabemos que un pollo vale 3 conejos, por decir algo, no lo sé, o un celemín de trigo, pues 2 arrobas de garbanzos, no lo sé, ¿no? Es decir, establecemos nuestros criterios no en función del esfuerzo que supone hacer las cosas, y esto es importante, sino en función del precio que tiene la sociedad. Y esto es una cosa que se descubre de forma espontánea. Los niños en el colegio descubren cuáles son los cromos que faltan en las colecciones. Sin saberlo, no se lo preguntan al de la imprenta, pero ellos lo descubren, porque cuando van comprando cromos ven que unos faltan, pues esos cromos valen más. No porque ellos se pongan de acuerdo en que, oye, parece ser que al impresor le ha costado más hacer este cromo, no, porque falta. Entonces los niños automáticamente en el intercambio de cromos no hace falta que venga el director del colegio y les explique nada, ellos mismos dicen, oye, por este cromo 4. Porque este cromo no lo encuentro cuando abro los sobres, ¿no? Es decir, que esto sale solo. Esto, observando a los niños que son inocentes y son sencillos y simples y muy bonitos, pues entonces entendemos muchas cosas de las personas que luego con capas se nos van olvidando, ¿no? Por lo tanto, el asunto no es que hay diferentes lenguajes, diferentes monedas, diferentes derechos, diferentes usos y costumbres, no pasa nada. Somos diferentes, somos iguales, colaboramos. Ese es el tema, ¿no? La crisis económica la voy a explicar muy rápido. Arrancamos con el trueque, todo esto es evidente, pero esto, oye, es muy difícil por la coincidencia de voluntades que se dice. Es decir, si yo quiero pescado y tengo trigo, pues tendré que buscar uno que le suceda lo mismo. Entonces, al final que quiera lo contrario, ¿no? Que tenga pescado. Entonces, lo que sucede es que buscamos un producto líquido. Líquido quiere decir máxima aceptabilidad en esa sociedad y termina siendo el oro y la plata por motivos evidentes. O sea, cualquiera que busque un poco en internet, ¿por qué el oro y la plata es dinero? Pues hombre, no lo sé. Antalfequete dice porque tiene una utilidad marginal infinita. Y lo explica con Midas. Todo oro. No tenemos bastante, y más oro, el oro es brillante y de color amarillo, parece el sol, pues entonces más, no tenemos nunca bastante, y como la utilidad marginal permanente, o sea, no se agota, es decir, puede llegar el último tío teniendo 25 camiones llenos de oro que todavía quiere más oro, ¿vale? Entonces el hecho de que tenga este anhelo, el oro, pues entonces hace que se acepte por dinero, porque no hay bastante nunca, ¿no? Es un bien máximamente líquido y a continuación la plata, son los dos metales preciosos por antonomasia que terminan funcionando como dinero, y al final pues damos convertibilidades a los productos, no en función de lo que nos ha costado hacer la cosecha de trigo, insisto, sino en función de cuánto trigo hay en el mercado y cuánto pagan. Entonces aparecen siempre dos precios, no uno, dos, la oferta y la demanda, y entonces a partir de ahí uno dice yo te ofrezco tanto, no, o sea, ir a Galicia, ir a una tienda de Galicia y ya veréis lo que es un precio, o ir a un zoco en cualquier país árabe. Entonces dices, bueno, pues quiero esto, ¿cuánto vale? Ah, gran interrogante, ¿cuánto pagas? Oye, pues no lo sé, dime lo que vale y punto, ¿no? Y entonces ahí empezamos, ¿no? Y si no negocias, pues malo, porque piensan que aquí pasa algo extraño, ¿eh? Nos hemos acostumbrado a ir al Mercadona, que todo viene etiquetado y nos dicen cuánto valen las cosas y amén, ¿eh? Entonces hemos perdido ese uso y costumbre tan bonito de negociar, ¿no? Bien, entonces voy a introducir una novedad que no se suele nunca explicar y la banca se encarga muy mucho de no explicarlo, ¿vale? Porque es cuando podremos salir del sistema monetario, pero no nos dejan, ¿no? El oro y la plata termina, para no andar bregando el material, certificado de depósito, aquí lo tenemos, $100 en oro, ¿se ve? Y atención, letras de cambio, gran historia. Las letras de cambio es la mayor sofisticación que hemos hecho en el comercio.
¿vale? Es precioso. Es mover toda la mercancía sin pagar un duro. Es muy bonito, ¿eh? Y se transforma toda la mercancía automáticamente en dinero. De forma que no necesitamos bancos que nos presten el dinero y no necesitamos oro y plata. Entonces es precioso. O sea, el que analiza el funcionamiento de las letras de cambio que aparecen tienen larga historia, pero donde terminan desarrollándose brutalmente es en Reino Unido. Durante el siglo XVIII-XIX aparecen toda una serie de casas de descuento muy importantes, y nuestro sistema monetario después de la plata son las letras de cambio, ¿vale? La gran innovación británica es esa, que además sucede en medio del patrón oro. ¿Por qué? Porque ¿cómo me aseguro yo de que la gente pague la letra de cambio? Pues liquidándola en oro, que tiene siempre una utilidad marginal superior al producto que intercambiamos, ¿vale? Entonces, esto yo no puedo, porque tengo 50 minutos, buscar letras de cambio. Hay una figura legal en España, letra de cambio, y atención, la letra de cambio puede circular como dinero. Y eso es lo que no sabe la gente. La letra de cambio tiene legalidad monetaria, puede circular. Yo puedo emitir a un frutero, un productor de fruta en Lérida, decirle: toma una letra de cambio girada a 90 días, él la acepta, yo me llevo la mercancía sin pagar un duro, ¿vale? Y él esa letra de cambio la pone a circular, la puede poner a circular legalmente, tiene su sello reglamentado, el sello del Ministerio de Hacienda, etcétera, y todo eso circula, tiene su legislación, tiene su descuento si la quiere cambiar antes, ¿de acuerdo? Porque es a 90 días, pero a lo mejor necesita cambiarla a 60, ¿vale? Entonces esto lo voy a explicar ahora. Y se pone a circular la mercancía en una dirección, la mercancía del productor al consumidor comienza a circular, y al mismo tiempo comienza a circular la letra de cambio del consumidor al productor, y van madurando las dos en el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir que van madurando? Que al mismo tiempo que se va desplazando la mercancía y va pasando por los sucesivos intermediarios, llega al consumidor final, hace su digestión, etc., al mismo tiempo está trasladándose la letra de cambio hacia el productor, ¿vale? Por eso las letras de cambio, lo que se llamaban las real bills, las que se aceptaban máximo 90 días, normalmente circulaban las de 30 y 60 días, ¿vale? Porque es el tiempo de maduración del movimiento de la mercancía y del movimiento de la letra de cambio, y automáticamente hemos constituido toda mercancía en dinero. Y además tenemos no los bancos, sino las casas de descuento. Entonces dices: necesito dinero, ¿qué es lo que hago? Pues la letra de cambio, que va a madurar a 60 días, estamos al día 35, la llevo a descontar, que se dice. Bien, vamos a suponer que esa letra de cambio es de 100 euros. Pues el descuento es de 1,5 euros. Son las letras del tesoro. Pues las letras del tesoro. Pues buscar un poco lo que es la diferencia entre letras y bonos, y etcétera, y veréis. No puedo explicarme más, pero os lo introduzco, porque se anda preguntando a la gente cómo hacer un sistema monetario alternativo, y pero diablo, si ya lo tenemos, ¿vale? Son las letras de cambio, por favor. La banca ya se encarga muy mucho de que esto no circule y de no informar, evidentemente. Bien, Antal Fekete, que a mí me gusta mucho porque es muy inteligente, es matemático y le conozco personalmente, y es una persona sincera, se le ve que es una persona sincera, es una persona muy preocupada por lo que está pasando y no pertenece a ninguna corriente de pensamiento así interesante, y es un tío que investiga. Y la letra de cambio lo dice muy bien, la resume, es el Fondo de Garantía del Empleo. El Fondo de Garantía del Empleo. ¿Por qué? Porque como yo no he tenido que pagar, es decir, como el frutero no tiene que pagar por la mercancía y paga las nóminas a mes vencido, todo el mundo puede estar trabajando sin moverse dinero. ¿Me explico, no? Vamos a suponer, para simplificar, una letra de cambio a 30 días, los trabajadores a 30 días, etcétera. Todo el mundo está moviendo las mercancías para satisfacer sus necesidades, todo el mundo está trabajando y no se ha movido un duro. Se ha movido una letra de cambio. Luego, con esa letra de cambio la liquidaremos, porque evidentemente el consumidor va a pagar el dinero, va a pagar por ese producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a poner 30 días, el consumidor paga el producto. Por lo tanto, la letra de cambio vencida a 30 días tiene el dinero ya. Irá a la entidad financiera o a donde corresponda, presenta su letra de cambio ya sin descuento porque han pasado los 30 días, y el dinero cruza. Y en esos 30 días hemos estado trabajando todos, hemos distribuido las mercancías, hemos comido, hemos sostenido a nuestras familias, hemos pagado la luz, y aquí no se ha movido un duro, ¿vale? Por eso Reino Unido se expandió tanto, porque estableció un sistema monetario basado en el oro y la plata, fundamentalmente el oro, que informo lo constituyó el señor Newton, fundamentalmente, el patrón monetario lo estableció Newton,
y Newton no se equivoca de verdad, o sea, es un tío muy inteligente, y por eso lo estudió tanto Keynes, porque era un poco tonto y quería chupar de él, ¿no? Y entonces no se equivoca, y junto con las letras de cambio tenemos todo lo que tenemos, ¿no? Bien, aquí está explicado un poco la circulación del tema. Yo no puedo, es que no me puedo entretener más, ¿no? La diferencia entre presente y futuro, la diferencia entre la letra de cambio y el bono, ¿vale? La letra de cambio en el momento presente es contra la mercancía, no cualquier mercancía. Yo no hago una letra de cambio contra una hipoteca a 40 años, ¿eh? Eso se llama un descalce de plazos. No, eso no, ni hablar. Hacemos una letra de cambio contra una mercancía de gran consumo, manzanas, trigo, no sé, imaginaros, productos de gran consumo, o cualquier producto transformado de gran consumo, a breve periodo de tiempo, de forma que son altamente líquidas y negociables, porque son los productos de uso cotidiano, ¿vale? Se podrían hacer perfectamente letras de cambio sobre barriles de petróleo, ¿vale? Entonces, a lo mejor, en vez de girarlas, voy a girarlas a 100 días, a 120, porque el petróleo tarda más, ¿no?, en madurar. Solo limpiar el gasóleo ya lleva 60 días ahí en las refinerías, ¿no? Entonces, bueno, pues la letra es en el presente, se emite la letra de cambio, y en el futuro la mercancía se paga en oro. Lo que he explicado, va circulando la mercancía en una dirección mientras va madurando la letra de cambio. Y el bono es distinto, tiene el proceso contrario, ¿vale? Yo emito una emisión de deuda, ¿vale?, que me comprometo a pagar en el futuro, lo que haya hecho la Generalitat. Son unos títulos, supongo, que tendrán su cierta negociabilidad en el mercado, pero no puedes canjearlos hasta que no llegue un determinado momento donde, ¡pam!, ahí te pagan el X más 4,75. Entonces está explicado aquí un poco la relación, y entonces es muy importante entender que no solo existe el interés, sino que también existe el descuento, ¿vale? Son las dos cosas que existen, el interés y el descuento. ¿Y por qué existe el interés? Por la preferencia temporal de las personas, porque yo no voy a renunciar a una cosa ahora mismo al futuro si no me dan algo a cambio. Entonces me tienen que dar algo a cambio. Lo mismo que por el chocolate pagamos, o por el oro, o por un chicle, o por un vaso de agua, pues tenemos que pagar por el dinero. Lo que pagamos por el dinero es el interés, es la renuncia al bien presente por un tiempo futuro. Y el proceso contrario se llama descuento. Entonces os metéis por ahí, investigáis, es precioso, además es actual porque está legislado, y entonces si conseguís hacer circular letras de cambio, todos seremos mucho más felices. Y es el Fondo de Garantía del Empleo. Os aseguro que no hay desempleo. Con eso no hay desempleo, ¿vale? De hecho, las letras de cambio, sobre todo las internacionales, desaparecen después de la Primera Guerra Mundial para hundir la economía alemana. O sea, circulaba todo, y entonces en el Tratado de Versalles hay toda una serie de sanciones terribles a Alemania, porque las guerras son terribles y hay que pagarlas, pero que ha terminado de pagarse recientemente, ¿no?, todos los costes de la segunda, la primera, bueno. Pero una de las cosas que persiguen los ingleses y los americanos fundamentalmente es eliminar las letras de cambio para ahogar la economía alemana, y eso lo que termina produciendo es la hiperinflación alemana, ¿vale? Y algunas más por allí. Y esto es lo que estamos viviendo ahora, pero ya veremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el interés de las letras de cambio, eliminarlas, de confundir el sistema monetario, de no explicarlo en los colegios fundamentalmente? Porque todos nos tenemos que ganar la vida, pero nadie nos explica qué es el dinero. Es un tema tabú, Bueno, pues porque aparece el Banco Central y dice, tranquilos, ahora vamos a hacer un legal tender, que se llama. Esto es dinero porque lo digo yo, ¿vale? ¿Qué es dinero? Lo que yo diga, ¿vale? Hombre, esto me parece que es una posición de fuerza. Uy, no te muevas, que si no, garrote. Entonces, esto es muy importante porque el dinero es una institución social que hasta ese momento, mediante certificados de depósitos y letras de cambio, es una institución social libre, ¿vale? Libre. Yo soy libre de aceptar la letra de cambio de un sinvergüenza o no. Me arriesgo, porque puede ser que esa mercancía no se pague. Entonces, ¿te fías de la gente o no te fías? Hay una fe en el dinero, ¿verdad? Pero es que ahora yo ya no tengo esa disponibilidad de libertad de fiarme si hay un certificado. Yo no sé si el certificado de depósito de una casa en Reino Unido era fiable o no. Pero te fiabas, terminaban sobreviviendo los que trabajaban más adecuadamente, ¿no? Hay una libertad de aceptación de letra de cambio y de aceptación de depósito. Eso desaparece cuando se dice el dinero a partir de ahora es lo que yo digo, ¿vale? Y entonces, a partir de ese momento es monopolio y suceden las recurrentes crisis más la reserva fraccionaria. Y aquí es donde vamos el tema. Dos crisis importantes, o sea, no solo es importante el tema de qué es el dinero en cuanto a certificado de depósito y letra de cambio, ¿vale?, con referencia siempre a una última mercancía, ¿verdad? El dinero es la mercancía titulizada, por ejemplo, forma, ¿no? Sino que a partir de ahora el dinero pasa a ser el asunto este de los legal tender, las Federal Reserve Notes,
los títulos de la Reserva Federal y se multiplican. Tú, misteriosamente, ahora entendemos por qué querían el monopolio, porque crecen como las setas los dineros, pero no en nuestro bolsillo, sino en el bolsillo de los banqueros, ¿vale? Entonces, que no les hace malos, ¿verdad? Todo el mundo quiere sacar su ventaja en el mercado. Lo que pasa es que unos parece ser que están más cerca de los políticos que otros, y como les financian sus lujos y les financian sus historias, entonces les permiten la ley de la Reserva Federal que se constituye, se firma en Navidades, en Navidades, cuando todo el mundo está comiendo el pavo. Ahí lo firmaron 4 colegas y a partir de ahí tú no te sacas la Reserva Federal de encima ni que le metas un cañonazo. Pero es así, ese es el problema que tiene el mercado y las libertades de los individuos, donde aparecen determinados elementos que tienden a hacer cosas contrarias a la libertad. Si la gente no está despierta, pues proliferan estos tipos y terminan teniendo éxito. Y es la historia. Uno ve la historia, yo se lo explicaba. ¿Por qué Homero dice que la guerra de Troya se debe a Helena? No, es que Paris se enamoró de Helena y la raptó. ¿Alguien se cree esto? Yo no. O sea, y cualquiera que estudie un poco la historia de Grecia ve que lo de Troya no va con Helena. Ahí había unos tesoros y había unos deseos de poder y tal, ¿no? Agamenón y todo aquello. ¿Y por qué explica eso Homero así? Pues hombre, me imagino porque se querría ganar la vida en las cortes. Y él mismo a lo mejor era un poco un cortesano. Y evidentemente, si explica la verdad, está claro que nadie le va a invitar a hacer sus rapsodias. Entonces, ni la Ilíada y la Odisea nos habría llegado, eso es evidente, ¿no? Entonces, las cosas no se explican nunca como son. En los libros de historia a los niños nunca les explican las cosas, y nadie nos ha explicado nunca en los libros de historia que, por ejemplo, la Revolución Francesa aparece pues porque se hunde los assignats por los gastos de Luis XIV, Versalles para sus prostitutas y amantes, entonces todo aquello hay que pagarlo, se arruina Francia, viene John Law, empieza a emitir dinero allí, Chamanta, se hunde todo, el precio del pan y el trigo se dispara, quiebra el sistema de pagos francés, aparece la guillotina. Nadie nos explica esto. ¿Y quién enciende la chispa? Pues los banqueros que estaban hasta los cojones de los nobles. Y perdonar que hable así, pues estaban hasta los cojones de los nobles y de los privilegios del clero. Yo no tengo nada en contra del clero ni de los nobles, pero parece ser que había unos privilegiados. Y ellos les daban todos los productos, mercancía, y estaban hasta las narices de no cobrar. Y entonces encendieron la chispa social, la violencia, pusieron la guillotina y al final pues ponen a Napoleón. A Napoleón, porque todo esto termina siempre igual. Y claro, Napoleón les da miedo a los banqueros británicos porque ven un problema en el horizonte, y el señor Rothschild financia a Wellington contra los 100.000 hijos de San Luis, y vuelve de Santa Elena el señor y bueno, les zurran bien zurrados, pero con el dinero de la banca, con el dinero de la banca. Y Waterloo, Napoleón lo pierde cuando lo podría haber ganado, porque era una lucha contra unos recursos superiores, porque había un tío que tenía más billetera. En las guerras carlistas y todo el tinglado de España es igual, los mismos banqueros financiando a la señora Isabel a cambio de las minas. Yo he visto los contratos, cómo se firmaron inmediatamente después de haber ganado las guerras contra los carlistas. Por lo tanto, si nos explicaran la historia así, nos explicaran qué es el dinero, entenderíamos que estos tipos no pueden estar ahí. Atención, vamos a ver, yo no digo que la banca no sea necesaria, que lo es, la banca lo es, lo mismo que un almacenista de grano es necesario. Yo vivo en una zona agrícola y menos mal que existen almacenistas de grano, porque la cebada no nos la podemos tragar toda en un día, Entonces lo que solemos hacer es almacenarla y distribuirla, y jugar con los precios, ¿vale? Porque lo que todos queremos es que las cosas sean lo más baratas posibles, ¿no? Entonces los banqueros aparecen porque tiene que haber almacenistas. El origen de los banqueros es eso, el almacenamiento de materias primas y evolución de dinero. Y es necesario que esté la banca. Lo que no es necesario es que estén estos crápulas, ¿vale? Entonces la banca es una institución totalmente indispensable, ¿vale? Y es totalmente imposible de proliferar socialmente y de extendernos como una comunidad bien, ¿no? Si no tenemos a alguien que vigile el dinero, que lo guarde, que nos dé un interés, que establezca los descuentos en las letras de cambio, que nos dé un dinero por los depósitos, que financie los gastos de obra pública, que quiera a un emprendedor decirle toma, monta un negocio, necesitamos de la banca. Entonces yo no soy antisistema en este sentido, y tengo un gran respeto al señor Botín, por ejemplo. No es que le admire en absoluto, pero ahí está, y de momento es la banca que tenemos. Y a lo mejor tenemos esta banca porque no nos merecemos otra, porque como somos unos ignorantes, pues se aprovechan de nosotros, evidentemente, ¿no? Entonces,
Yo os invito a que os informéis. Gracias a Dios tenemos internet. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El dinero crece, se expande en las transacciones bancarias. Yo, si quiero montar una empresa, tengo que ir a un banco a pedir el dinero. O una hipoteca. Oiga, una hipoteca, ¿no? La crisis suprime. Pues no, el dinero... Yo sí que necesito el dinero, pero el banco no. El banco no necesita tanto dinero. Entonces, contra 3 euros me da 100. Eso se llama reserva fraccionaria. Contra 3 euros me da 100. Y entonces vemos al señor Corbacho, cuando no había, con todos mis respetos, porque es catalán y es una persona, pues mira, está ahí en política y hay que respetar a la autoridad civil. Y cuando le preguntan por qué, ¿qué pasa? Dice, no, la banca no da dinero, y empieza a decir aquello que se está por internet, no, tal, contra depósitos, ganan por el tipo de interés, lo otro. Mentira, la banca no gana prestando dinero, la banca gana dinero creándolo, ¿vale? El dinero lo crea la banca, ¿va? ¿Quedó claro? El dinero lo crea la banca. Si fueran letras de cambio y certificados de depósito, el dinero no lo puede crear la banca siempre y cuando tengamos una reserva del 100%. O sea, si tú exigimos a la banca una reserva del 100%, ¿vale? Entonces no puede expandir la masa monetaria, no se producen inflaciones y se mantiene el empleo. Que aquí lo que luchamos es por trabajar y ganarnos la vida. Entonces, y eso, que parece una tontería, investigar un poco, porque el gobernador del Banco de Inglaterra lo acaba de decir hace 2 días. Ha dicho, el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos que eliminar la reserva fraccionaria, es decir, volver a un encaje bancario del 100%. Lo ha dicho el gobernador del Banco de Inglaterra. O sea, sí lo ha dicho el gobernador del Banco de Inglaterra, uno de los bancos centrales más antiguos del mundo, ¿eh? Ese hombre lo ha dicho. Nuestro problema es que la banca multiplica el dinero. Multiplica el dinero, ¿vale? Y luego el segundo problema que tenemos es que se llama descalce de plazos. ¿Qué es descalce de plazos? Vamos a ver si me explico. Los tipos de interés. No es lo mismo un tipo de interés a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, a 5 o a 30. Eso es evidente, ¿no? Bien, pues en un principio tiene que ser distinto, pero siempre están lo que se llaman los intermediarios que hacen arbitraje. Es decir, cuando hay mercados desequilibrados donde, oye, mira, aquí la cebada está a 100 y aquí está a 80 y me cuesta 5 llevarla, pues automáticamente aparece el que hace arbitraje y lleva la cebada de un sitio a otro y tiende a equilibrar los precios en los diferentes mercados, ¿vale? Ese es el arbitrajista, el aprovechado, el que nivela, el que ve un beneficio que está que no para, que huele, ¿no? Y entonces siempre terminan nivelándose los precios. Con los tipos de interés sucede lo mismo. Si tenemos un tipo de interés al 0%, que es lo que tenemos ahora, desgraciadamente, a 3 meses, a 1 año, y tenemos un tipo de interés al 5%, a 10, ¿qué es lo que hace la gente? Descalza a plazos. Me endeudo al 0%, el carry trade que se llama, me endeudo al 0% y compro deuda al 5%, y eso es lo que me quedo. Bien, cuando se hace arbitraje he explicado que se nivelan los mercados, y aquí la cebada está a 100 y aquí a 80, tienden a ponerse, vamos a poner, a 88 en los dos mercados, ¿vale? Si tú haces carry trade con los tipos de interés se nivelan. Se nivelan. O sea, si tú empiezas, si la banca o los interesados o quien sea, porque tiene que haber de todo en el mercado, empiezan a hacer arbitraje entre tipos de interés a corto y a largo, los tipos de interés se nivelan siempre y tienden a irse a la deuda a largo, ¿vale? Por lo tanto, desaparece el descalce de plazos. Toda la crisis suprime es descalce de plazos. Nos vamos a financiar con el yen en Japón al 0%, titulizamos la deuda que vamos emitiendo, o sea, emitimos hipotecas, la vamos titulizando, hipotecas a 30 años financiados con el carry trade del yen a 1 año, a 3 meses, a 2 años, no lo sé. Como es el 0 y la hipoteca es al 5, al 7, etcétera, pues ese es el beneficio que tengo. ¿Y por qué? A pesar de este carry trade, a pesar de este arbitraje, no se juntan los tipos por el Banco Central. Porque no para de emitir titulación a corto y venga a meter liquidez al mercado. Y entonces, claro, el tío que está comprando deuda a corto, me cago en 10, es un manantial que no para de manar. Y nunca se agota aquello y no hay forma de llevar la curva del 0, llevarla al 5. O sea, se tendría que ir la curva del 0 al 5 en 3 meses. Porque la gente quiere ganar dinero y lo gana rápido. Y os aseguro que las operaciones son brutales. Son billones de dólares los que se mueven en segundos, con una tecla así, ¡zas! O sea, el descalce de plazos se tendría que comer en nada, en cuestión de semanas. Y no se come. ¿Por qué no se come? Aquí lo tenemos. Por la puñetera Reserva Federal y el Banco Central, la Federal Reserve Note. Legal tender. Aquí les tenemos apareciendo para qué quieren hacer un legal tender. Oye, que hay problemas, no te preocupes, expando la base monetaria de la Reserva Federal.
claro, toma, venga, mete paladas de dinero a corto plazo. Y claro, así mantenemos el tipo al cero, tú, no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Nos estamos jodiendo el sistema monetario. No ahora quantitative easing 1, ahora el 2. Y las materias primas por las nubes. Y la gente sin trabajo. Normalmente, si la gente no tiene poder adquisitivo, los precios tendrían que bajar. ¿Por qué no bajan? Porque hay un sinvergüenza que tiene infinito poder adquisitivo. ¡Infinito! Porque la utilidad marginal del dinero es infinita. Es Midas, os lo he explicado antes. Tiene la Reserva Federal que no para de darle dinero. ¿Y qué hacen con ese dinero? Invierten en materias primas. Y entonces vemos que dicen, oye, que hay un poco de sequía en Grecia. ¡Zas! El trigo arriba. Ha doblado el precio en nada, ¿vale? Problemas con las tierras raras de China. Molycorp Inc., una empresa, en 3 meses 300%. ¡Zas! Las acciones para arriba. Burbujas por todos los lados. Esto parecía un jacuzzi. ¿Sabes? Es verdad, o sea, es un jacuzzi, no para salir burbujas. Y entonces, claro, el inversor anda desquiciado. Oye, ¿en qué bolsa invertimos? No lo sé, en Shanghái ha subido un 3% en 2 minutos. Oye, ¿pero qué pasa aquí? Y es la Reserva Federal mediante los dark pool de liquidity que llaman... No puedo explicar eso, pero son fuera de las bolsas, arriba, entre ellos comercian y se andan pasando las operaciones, luego fragmentan las operaciones abajo en los mercados y ves que en un minuto hay 150.000 operaciones metidas ahí encajadas en fracciones de segundo. Porque desde el dark pool han cogido, han metido toda la liquidez y ¡zas! Se va para arriba el trigo, ¿no? Entonces, y luego analizas quién hay detrás del trigo y están las grandes corporaciones multinacionales, que a su vez están soportadas por ¿quién? ¿Quién soporta a esas corporaciones? Los bancos. Bien. Y ahora, pregunta, ¿y quién está detrás de los bancos? No lo sé. Yo no voy a llegar más allá porque ya entramos en la teoría de la conspiración y no me pienso meter ahí. 4 empresas. 4 empresas. Os digo las 2 principales, BlackRock y State Street Bank. ¿Quién hay detrás de esas 2? No lo sé. Nos lo imaginamos. Pero no lo voy a decir. Yo qué sé quién hay, ¿eh? Muchos. BlackRock ha venido a España recientemente, el consejero delegado de BlackRock, y se ha entrevistado con su majestad el rey, don Juan Carlos de Borbón. Sí, al mismo tiempo que Botín le ha dicho a Mariano Rajoy que se vaya preparando. Esto está todo listo. Está vendido el pescado ya, ¿eh? Entonces pensaremos que hemos hecho un ejercicio democrático y hemos cambiado de gobierno cuando en verdad nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer y no nos hemos dado ni cuenta, ¿eh? Entonces, esto no es malo. Siempre en el mercado el que tiene la información busca su privilegio. Es el otro el que tiene que desmontar ese privilegio. ¿De acuerdo? Es un juego. Entonces, para eso la gente tiene que despertar. Y ojo con la violencia, porque es lo que están esperando. Porque ellos pagan a la policía. Y entonces siempre lo que se hace es reducirles el sueldo. Cuando veo que hay un problema en perspectiva, les voy reduciendo el sueldo, que es lo que está sucediendo. De forma que cuando de aquí 2 años aparezca el problema, les subo el sueldo de golpe y reparten mandobles con una sonrisa en la boca. Eso es lo que hizo Putin. Yeltsin llevaba sin pagar al ejército 8 o 9 meses, les pagó 12 más los intereses y se los llevó a Chechenia de ejercicios. Y entonces ahí tenemos a Putin que no se va del poder, claro. Entonces, cuidado con las chispas de violencia porque nos traen la guillotina y finalmente Napoleón, ¿eh? Y Robespierre. Entonces, la forma de vencerles es informándonos y siendo más inteligentes que ellos. Modelo, el que sea esto, Gandhi, ¿vale? ¿De acuerdo? Gandhi, modelo Gandhi, ¿vale? Yo defiendo ese modelo porque es victorioso, ¿eh? Termina mártir. Bueno, oye, también Sócrates, ¿eh? Y Jesús. Pero sí, desgraciadamente es así. Es el mito de la caverna de Platón. Al que ve la luz se lo cargan los ignorantes, ¿eh? Entonces, yo os invito a que veáis la luz y que busquéis y que cuidado con la violencia, que tienen más poder que nosotros siempre. No sabéis contra quién luchamos, yo tampoco. Deducimos que son muy poderosos y nos van a poder siempre. Entonces tenemos que ser más inteligentes que ellos en este juego de libertades, ¿eh? Y procurar que el que tiene más información no la ejerza. Bien, entonces aquí tenemos la curva de tipos actualmente. Veis, la marrón está en el suelo y de allí no se levanta. No hay forma de levantarla. Yo os aseguro que se mueven billones y billones y billones y billones de dólares y ahí está en el suelo bien metidita. Venga a meter quantitative easing, venga dinero. Y claro, el dinero es como lo dice, no me acuerdo quién lo dice, es como la pasta de dientes. Una vez lo sacas ya no hay forma de meterla en el tubo. Pero ¿a manos de quién va? ¿A manos de quién va? A mí no me llega un duro. A mí me llegan los impuestos y las multas y tal. Entonces esto es lo que hay que cortar, amigos. Esto es lo que hay que cortar, ¿eh?
Bien, ¿y qué es lo que se produce cuando esto se está produciendo? El dinero no llega a la gente, no circula, empieza a quebrar el sistema internacional de pagos por hacer un dinero de curso legal, es decir, obligatorio por impositivo legal, empieza a aparecer desempleo, desempleo, desempleo. Entonces esto es las típicas gráficas que os encontraréis por internet de calculateriskblog.com, es muy bonito este blog. Entonces están todas las franjas de tiempo, las diferentes crisis y estamos en la peor, ¿vale? Y os informaré que no tiene solución. Y sí, para que os despertéis. Y es verdad, no tiene solución. Entonces, aquí tenemos que además no solo tenemos un desempleo muy prolongado y no lo recuperamos, sino que además el desempleo de larga duración se está yendo a la eternidad, ¿eh? Y ya tenemos en Estados Unidos 42 millones de personas dependiendo directamente de los cupones alimentarios. Cupones alimentarios. Yo no digo lo que está sucediendo en China porque lo desconozco. Si en Estados Unidos son 42, pues en China a lo mejor son 100 millones de personas que ya no tienen trabajo, ¿vale? Está desapareciendo el empleo porque si el intercambio de bienes y servicios no se termina formalizando en un sistema de pagos coherente, lo primero que desaparece es el empleo y el dinero que se va para arriba, ¿eh? Lo estamos viendo, el quantity easing el dinero para arriba, todo para arriba, todo para arriba. Parece que por eso a lo mejor estudiaba tanto Keynes a Newton, porque quería estudiar la forma de vencer la ley de gravitación universal, porque es que todo el dinero se va para arriba, ¿sabes? Y como no tienen bastante, nos zurran con impuestos. Portugal lo están llenando de peajes las autovías, ¿eh? Pero es que nadie protesta. Me cago en día de romperlas. O sea, es que no sé, la leyenda del indomable, del Paul Newman, ¿no? Rompe allí los parquímetros, le iban a la cárcel, los huevos, ver esa película, leches. O sea, un poco de violencia sí hay que tener, ¿no? Un brote de mala leche al menos, ¿no? De verdad, o sea, que alguien se rebele, por el amor de Dios, parecemos borregos. Es que al final la pregunta es si hemos dejado de ser siervos de la gleba. Yo es la pregunta que me hago, si hablamos a hombres libres o a esclavos, ¿verdad? Porque a lo mejor el esclavo quiere serlo por un plato de lentejas. El pueblo de Israel, cuando sale al desierto y pasa el Mar Rojo, constantemente le está diciendo a Moisés que al menos allí comían cebollas, y ajos, que les has sacado el desierto y les tienen ahí 40 años por idiotas. Pero, claro, para que aprendan. Entonces, la pregunta es si queremos seguir siendo esclavos o queremos ser hombres libres, ¿no? Y aquí tenemos, yo recomiendo a John Williams, es Shadow Government Statistics, dice que solo la deuda del Estado es de 71 billones de dólares. Y acaba de salir Kotlikov haciendo unos estudios muy interesantes, que callado se lo tenía el sinvergüenza, dice que la deuda total de Estados Unidos es de 200 billones de dólares. La deuda, quiere decir, es alguien lo debe y otro tiene el dinero. ¿Se entiende, no? Deuda es contabilidad por partida doble, ¿no? Estamos en un sistema contable ya, gracias a Dios, partida doble. Y cuando nos dicen deuda entendemos que alguien prestó o creó el dinero. Luego alguien es el acreedor, alguien se va a quedar con. Está claro en Reino Unido los bosques, ¿no? En Reino Unido se van a quedar con los bosques. Lo que no ha conseguido hacer nadie lo van a conseguir hacer ahora. Se quedan con el bosque de Sherwood, tú. Adiós a Robin Hood, le van a palizar como aparezca por allí, ¿sabes? Entonces, se quedan con el bosque estos tíos. Entonces, aquí tenemos la expansión monetaria de 50 billones de dólares. Bien, ¿cuál es el PIB mundial? 58 billones de dólares. De todo el planeta, 58 billones de dólares. Solo la deuda del Estado americano es de 71 billones, es superior al PIB de todo el planeta. Solo la deuda del gobierno americano. Es 1,2 veces el PIB mundial y 5 veces el PIB de Estados Unidos. La deuda del gobierno. A esta gente le gusta vivir bien. Bien, mientras lo pague otro sobre todo. Y entonces, y la deuda total de Estados Unidos 3,5 veces el PIB mundial y 14 veces el PIB de Estados Unidos. Evidentemente, Estados Unidos está quebrado, por favor. ¿Y por qué se mantiene? Pues porque los que les han vendido las cosas tienen un pilón de dólares. Y claro, si esto se me hunde, ¿yo qué hago con estos papeles? O con estos títulos de deuda pública, ¿no? Y entonces, ¿qué está haciendo China? Empezó a comprar oro y plata, no, petróleo, en el peor momento, en el 2005, 2006, 2007, y llevó el petróleo a las nubes. Y dijo, cuidado, no toques el petróleo, nos vamos al oro y la plata. ¡Zas! Subió el oro y la plata por las nubes. Y ahora China se está comprando cobre y el cobre ya otra vez se ha vuelto a disparar, ¿no? Entonces lo que hace ahora, dice, bueno, pues vamos, ¿qué tenemos? Tierras raras, pues las restringimos, provocamos escasez y disparamos el precio de las tierras raras y al menos almacenamos nuestros propios recursos. O sea, está todo desquiciado, ¿no? Entonces, bueno, pero es que no solo eso. Bueno, voy a ir rápido, me quedan 10 minutos. No solo eso, sino que, atención, esto es muy importante, la masa monetaria en circulación ahora mismo
en Estados Unidos es de 10 billones de dólares, y la deuda es de 50. O sea que tampoco hay dinero para pagarla. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que le sucedió al Imperio Romano. ¿Sabéis qué es lo que exportaba al Imperio Romano fundamentalmente al final del Imperio? Cuando ya esto es la devaluación del dólar comparada con el Imperio Romano. Comparando las dos devaluaciones, la devaluación del dólar se produce por excesiva emisión de moneda, pero en sentido amplio, ¿no? M1, M2, M3, y la devaluación del Imperio Romano se produce por la moneda de plata que le va metiendo cada vez más cobre, ¿no? Es decir, por la dilución de la cantidad de plata, ¿no? Entonces, analizando, comparando las dos devaluaciones, estamos en el tramo final ya, por eso digo que no tenemos solución, nos vamos al garete ya. Y la razón es, más o menos, está siendo 6-1, 6 años en Roma, 1 aquí, ahora, en el tramo final. Y lo que sucede es que no solo esto, sino que la deuda total es de 50 billones y la masa monetaria mundial es de 60 billones. Es decir, tampoco, prácticamente no hay dinero a nivel mundial para pagar la deuda de Estados Unidos. Por lo tanto, esto está muy mal. Y no solo están Estados Unidos y tirando para arriba la Unión Europea mucha deuda, sino que hay Bolivia, Nigeria, Azerbaiyán. Estos ya están a lo bestia, 60%. Es decir, que la inflación de un país, por una serie de circunstancias que es un poco largo explicar, se termina expandiendo a todos los otros países que terminan inflacionando también sus economías. ¿Qué quiere decir? O sea, si tú tienes el dólar que se va para abajo y tu moneda se queda flotando arriba, tú dejas de ser en teoría competitivo. ¿Qué es lo que hace la gente? Oye, pues donde va el dólar yo también. Y todos se terminan hundiendo y se están desvirtuando todos los sistemas monetarios. Y de hecho, la amenaza de Estados Unidos al Fondo Monetario Internacional es: como no hagas lo que yo quiero, hundo el dólar, ¿vale? Entonces, claro, al hundir el dólar, todos tienen que hundir y se desquicia el sistema monetario internacional. Está jugando esa baza de Sansón, Es decir, me quieres matar, pues voy a tirar las columnas y aquí nos vamos a morir todos, ¿no? Y esto ahora mismo es lo que se está negociando, Esto es ahora, estas semanas. ¿Qué es lo que sucede? Materias primas para arriba, todas las monedas, es este gráfico de aquí, todas las monedas están depreciándose, las principales, por lo tanto es una inflación generalizada y crónica, quiebra del sistema hacia lo que vamos, ¿no? Lo que explica las tres crisis. Primero, crisis energética, no me da tiempo. Bueno, es que sube el precio del petróleo, etcétera. Bueno, yo voy a explicar una cosa muy breve, os voy a decir una cosa, es nueva, ¿vale? Es muy reciente. Hay una función estadística que es la distribución normal o de Gauss, la curva de Gauss, ¿vale? Entonces, esta curva de Gauss lo que permite es hay una historia matemática muy curiosa que no sabemos cuáles son las causas, pero establecemos unos modelos y ¡zas!, aquello se nos cuadra, ¿vale? Tiene su demostración en el teorema de Kolmogorov-Smirnov, etcétera, y en la vida real funciona, ¿vale? Bien. O sea, que hay cosas que terminan, es como el error, ¿no? El error estadístico, como es en exceso y en defecto, termina compensándose y podemos hacer una estimación de los errores mediante una curva de distribución, etcétera, ¿vale? Pues suceden muchas cosas de la naturaleza y suceden muchas cosas de la vida humana. Esta es la producción mundial, la producción de oro en Sudáfrica. Sudáfrica, país productor de oro por excelencia, curva, auge, agotamiento. No hay forma. En la esfera, la Tierra no es plana, es redonda y los recursos son finitos. Entonces, algunos economistas dicen, sí, son finitos, pero como que hay muchos a efectos prácticos infinitos, ¿no? Porque no los agotaremos. No, eso ya se acabó. Hemos visto que no es así. Y entonces pasa también con el petróleo. Aquí tenemos comparado los dos, el oro y el petróleo. Eso que nadie lo ponga en duda, está archi demostrado. Y como hemos dicho, la pirámide es la base de la crisis energética y de materias primas. No porque empiecen a escasear, que sí el petróleo, sino porque nos hemos dado cuenta por primera vez, sobre todo los grandes inversores y economistas, nos hemos dado cuenta, yo no es que sea ni inversor ni economista, me he dado cuenta, pero se han dado cuenta ellos, quiero decir, que se agota. Y entonces los modelos econométricos los tenemos que cambiar. Y es el proceso de ajuste que estamos viviendo y el sistema monetario ya no funciona. La crisis energética ya la conocéis, Asociación para Estudios de Recursos Energéticos, crisis energética, Daniel Cañete, Pedro Prieto, yo tuve el honor de colaborar con ellos y ahora el blog sale de ahí porque vi que había más cosas y que había que explicar más cosas y mejor era salirse, ¿no? O sea, en sentido de buen rollo, ¿no? Y porque tenía otros principios que ahora es lo que había cosas que no me cuadraban y ahora las estoy empezando a ver y es lo que estoy poniendo en el blog. Entonces es siempre mejor tener dos fuentes por donde la gente va informándose, ¿vale? Y luego las vas conectando y siempre el público es mayor y la información corre mucho más, ¿de acuerdo? Es un poco también esa estrategia de polarizar las cosas para que pillar a gente de la derecha y pillar a gente de la izquierda. Entonces yo escribo en Libertad Digital, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, y así pillo a unos. Y hay otro que escribe pues en no sé dónde. Y hay otro que escribe en La Vanguardia. Y hay otro que... Entonces vas dando información en diferentes sitios y a todo el mundo le va entrando, ¿vale? Pues estamos todos muy compartimentados, desgraciadamente.
Y entonces, bueno, la producción crece y el PIB con la energía, esto es fundamental. Lo mismo que nuestro cuerpo para mantenerse en pie tiene que quemar calorías, pues la economía para mantenerse en pie quema calorías, y PIB, calorías. Importante, lo que os he explicado al principio, gap, se abre una brecha. ¿Por qué? Tendría que haber entrado la fusión nuclear. Yo estudié física y me tiré por ahí y lo que terminé fundamentalmente fue filosofía, ¿no? Pero la fusión nuclear se empieza a trabajar en el año 53. Unos soviéticos allí, medio chalaos, intentan meter el sol en una vasija, ¿no? Y bueno, pues que sepáis que está todo ya prácticamente trabajado. Pero claro, está retenido. Entonces dicen, el ITER en Cándaras, el ITER al 2040. Y hombre, lo necesitábamos ahora, tío. Es que la fusión está muy bien porque es energía abundante, no contaminante y barata. Está todo preparado, o sea, está todo, ya se ha conseguido incluso trabajar. Mitsubishi está haciendo la vasija, ¿vale? O sea, si Mitsubishi está haciendo la vasija es porque ya se ha encontrado la forma de establecer los campos magnéticos para que el plasma no lo toque y que los protones se mantengan ahí y tal, los neutrones sobre todo y tal. Entonces, claro, se tendría que haber acoplado la fusión nuclear y no se ha acoplado, no se acaba el mundo, que no, que somos muy inteligentes, joder, que a ver si nos damos cuenta, que no queremos morir. Nadie quiere morir, la sociedad no quiere morir, lucha por sobrevivir. Que hemos conseguido un hito, somos 6.500 millones de personas en el planeta. Esto no lo habíamos conseguido nunca, esto es para aplaudirnos, Moríamos como moscas, los niños palmaban, tú, o sea, yo he visto ahí en Burgos, en Atapuerca y tal, ostras, desgraciados aquellos, ¿sabes? Pobre gente, ¿no? Pero es que cómo vivía la gente en España. En 1950 mi abuelo trabajaba con el arado romano de reja, exactamente igual que 20 siglos antes, con el arado romano de reja, igual. Y ahora tenemos un tractor, lo hemos conseguido en poco tiempo, somos lo mejor, el hombre es muy inteligente, ¿no? Entonces, aquí ha habido un desacople que lo vamos a pagar con creces, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Planificación. El gran problema que tenemos encima es el de planificación, no dejar que la gente actúe de forma libre. Se había dicho, no, el cenit no llega hasta el 2040. Vaya, qué casualidad. El cenit de petróleo no llega hasta el 2040 y el ITER al 2040. Anda, qué cosas más curiosas. Pues no, el gap no lo tenemos en el 2040, lo tenemos aquí, va para abajo. Y aquí tendría que haber aparecido la fusión nuclear. Y no lo han dejado aparecer. Y entonces mal. Por eso el coche eléctrico, no penséis que es una cosa de Endesa y tal. No, está evolucionando toda la industria automóvil porque le están metiendo zapatilla, a ver si lo colocan antes en el 2030. ¿Vale? O sea, viene la fusión nuclear, y es verdad, tendría que estar ya prácticamente funcionando. Los proyectos de fisión nuclear tardaron 35-45 años en desarrollarse. La fusión nuclear iba por ahí, 35-45 años es 2015, 2020 cuando tenía que haber entrado. Pero se acaba el tiempo. Un minuto, este es el ITER, ¿de acuerdo? Buscar ITER, no se puede pagar la deuda, se contrae la economía, por lo tanto la expansión monetaria quiebra, ¿vale? Qué pena. Crisis alimentaria. Problemas con el fosfato, buscar fosfato en internet, tenemos problemas. Antes veníamos con el guano, veníamos con el nitrato de Chile, descubrimos los fosfatos, problemas con el precio y problemas con el otro. Buscar fosfatos. Lo último y termino, pena. La demografía, un minuto, ¿vale? Un minuto. Demografía, ejemplo de Japón, nos van ganando los japoneses. Pirámide demográfica de Japón, ¿vale? Mentira, cuidado, no os engañéis, no, como chinches, los humanos como chinches, lo dicen Matrix, sois un virus. No es verdad, nos normalizamos. Esto es Japón, las previsiones de Japón, campana de Gauss. Y lo siento, un minuto, ¿vale? Atención, la primera mitad de la extracción de petróleo, barato y de calidad. La primera mitad de Japón, gente joven, pocos viejos, muchos niños, a trabajar. PIB arriba. Segunda parte del petróleo, petróleo de baja calidad, arenas bituminosas, aguas profundas, caro, Segunda parte, muchos abuelos, pocos trabajando, prácticamente ningún niño. El invierno demográfico, esto es Japón, es a nivel planetario, nos vamos abajo, no es verdad que crecemos, nos autorregulamos, ¿vale? Entonces, si os metéis en el blog, la última noticia va un poco de esto, podéis leer, nos autorregulamos, tenemos menos hijos, en cuanto vemos que los abuelos aguantan y en cuanto los niños no se nos mueren, automáticamente nos regulamos. Entonces, ¿cuál es el futuro? La maternidad, ¿vale? No quiero decir, con las mujeres y los niños hay que tener hijos, es lo más bonito que tenemos, es la vida, la procreación. Y no hay mejor cosa para una mujer que tener un hijo precioso y quererse mucho.